Bien, el trabajo práctico de hoy consiste en sistemas que son de pretratamiento. Ya ingresaríamos básicamente en el diseño de una planta potabilizadora, ¿sí? Eh, Habrán visto en teoría de que previo al ingreso de una planta potabilizadora vamos a necesitar en algunos casos sistemas de pretratamiento. Esos sistemas de pretratamiento básicamente son rejas gruesas, finas o medianas que las que tengamos en nuestro sistema de captación, que por ejemplo puede ser una subderivadora. Eh, Otro sistema de pretratamiento va a ser un presedimentador, ¿sí? Y finalmente se puede tener como sistema de pretratamiento también un desarenador, ¿sí? Básicamente la idea es que hoy ustedes se lleven a casa este, mm, los conceptos claros del diseño de un sistema de pretratamiento mediante el desarenador. ¿Estamos? Em, Previo a todo eso, necesitamos conocer algunos conceptos que son de dotación, que seguramente ustedes ya algo tienen que haber visto en lo que es instalaciones de edificios, pero que hoy nosotros vamos a repasar un poquito para poder tener las ideas claras, digamos, y que los conceptos sean los mismos y la metodología de cálculo sea exactamente la misma para todos. ¿Estamos? Entonces, para el diseño de cada unidad que nosotros tengamos en nuestra planta potabilizadora, ¿sí? Para el diseño que tenga, esperen 2 minutos que hacía admito a todos. Ahí estamos. Entonces, para entrar al diseño de cualquier unidad en el sistema de clarificación de agua potable, necesitamos conocer los conceptos de dotaciones que son de diseño, ¿sí? Recordemos un poquito. Teníamos en el primer trabajo práctico lo que nosotros denominábamos periodo de diseño, ¿sí? Sergio Céspedes, ¿se acuerda usted qué significaba periodo de diseño? Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, ingeniero. Sergio, Sí, Sergio ingeniero. Céspedes, ¿usted se recuerda qué significa para usted o qué entendió periodo de diseño? Sí, el tiempo para el que se va a construir, digamos, eh, la obra, digamos. Bien, para una planta potabilizadora, ¿qué periodo de diseño tenemos? Creo que eran 20 años. Le cambiamos el creo por el que es 20 años, ¿sí? Sí, Es ingeniero. 20 años, ¿estamos? Buenísimo. Perfecto. 20 años entonces. Muy bien, Sergio. Eso era lo que era periodo de diseño, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que empezar a utilizar lo que son las dotaciones de diseño, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, así como habíamos visto en el cálculo de análisis poblacional, en donde veíamos que toda la población iba cambiando a lo largo de los años y nada era igual, las dotaciones de cálculo, que básicamente es la cantidad de agua que consume una determinada población en un día, por ejemplo, vendría a ser justamente lo que nosotros denominamos dotación de cálculo, ¿sí? Cantidad de agua, ¿sí? Que se considera que consume una determinada población
en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, un día. ¿Sí? Las unidades de las dotaciones de cálculo son litros por habitante por día. Ahí les escribo un poquitito para que nos tengamos en cuenta. Entonces las dotaciones de cálculo, ¿sí?, van a ser litros por habitante por día. ¿Estamos? Esas son las unidades que vamos a manejar nosotros en lo que se denomina dotaciones de cálculo. Litros por habitante por día. ¿Sí? Es decir, que el caudal necesario para que puedan satisfacer sus necesidades por cada habitante. ¿Estamos? Como ustedes se imaginarán, esos consumos, lógicamente que también son variables. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, hay una variabilidad inclusive por la situación geográfica, digamos. No va a consumir lo mismo una persona que viva en San Antonio de los Cobres, por ejemplo, a una persona que vive en Tartagal. Una persona que vive en el sur de Argentina, una persona que vive en el norte. Son consumos totalmente diferentes. ¿Sí? Esas variaciones también van a depender, esperen que admita a los restos de chicos. Ahí está. Esas variaciones, lógicamente, también van a ir variando a lo largo del año. ¿Sí? Esos consumos van a ir variando a lo largo del año, lógicamente no son constantes. Entonces no va a ser lo mismo un consumo que tengamos en invierno a los consumos que tengamos en el verano. Sumado eso a una situación geográfica, va también cambiando. Otra variabilidad que se presenta en los consumos de agua también es que si las personas tienen acceso o no al desagüe cloacal. ¿Sí? Si tenemos acceso al desagüe cloacal, vamos a tener un 30% más de consumo de agua que si no lo tenemos, aproximadamente, ¿no? Que si no lo tenemos. ¿Sí? Entonces, toda esa cuestión también la tenemos que tener en cuenta para determinar un valor con el cual nosotros vamos a decir, bueno, para esta vivienda yo voy a considerar una X cantidad de agua para poder dimensionar las unidades de nuestra planta potabilizadora. ¿Estamos? La idiosincrasia de la gente también es diferente. No es lo mismo los consumos en lugares que son rurales a una ciudad, por ejemplo. Cuando ya es urbanizado, los consumos son más elevados, ¿sí?, más indiscriminados, si podríamos decirlo también, que en una sociedad que es más rural. Entonces, vamos a tener variaciones a lo largo del año y vamos a tener variaciones inclusive a lo largo del día de los consumos que ustedes van a tener que considerar. Entonces, toda esa cuestión, toda esa problemática, la tenemos que resolver mediante este concepto que se denomina dotaciones de cálculo, que básicamente es la cantidad de agua que necesita una persona para poder abastecer todas sus necesidades en un periodo determinado que por lo general son 24 horas o un día. ¿Estamos? Ahora, acuérdense que nosotros estamos diseñando nuestra planta potabilizadora para poder abastecer a usuarios, básicamente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, necesitamos de alguna manera saber cuáles son los consumos que tiene esa persona, ¿sí? Si ustedes buscan en las guías de Lenosa, en el capítulo 3, 2, que ya les envié en cierta oportunidad, van a poder determinar que hay consumos que son residenciales, consumos que no son residenciales, consumos que son institucionales,
consumos que son comerciales. Y hay otra parte que también no es menor, es el agua no contabilizada, que es la cantidad de agua que nosotros podemos tener, por ejemplo, con las pérdidas, ¿sí? Que también las tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque si yo voy a diseñar una planta potabilizadora para una determinada población, desde la planta potabilizadora hasta que llega a cada usuario, nosotros tenemos que tener líneas de conducción, es decir, acueductos, tuberías, y esas tuberías, por lo general, en algunos casos, ¿sí? Tienen pérdidas, ¿sí? Y que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para que podamos no subdimensionar una planta potabilizadora. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no hemos tenido en cuenta el agua no contabilizada, es decir, los pérdidas y los derroches, podemos haber diseñado nuestra planta potabilizadora con un valor menor al que debería, porque no he tenido en cuenta lo que son las pérdidas, ¿sí? Me dan 2 minutos, busco un cable para conectar la compu, si no se me apaga y ya vuelvo. Bien, si seguimos con el sistema de dotación, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, una curva que es hipotética de la variación de los caudales, de los consumos, básicamente, a lo largo del año. Fíjense que esta curva representa esa variación de esos consumos. Fíjense que si tenemos en las abscisas los días del año y en lo que es las ordenadas, los consumos en metro cúbico por día, por ejemplo, vemos que tenemos que graficar esta curva y vamos a tener que identificar este valor que yo estoy marcando ahora en rojo, que vendría a denominarse el caudal medio diario. Sería el consumo medio diario que tendríamos, ¿sí?, en esa determinada población. Consumo medio diario. Ese es un promedio del consumo durante todo el año. ¿Estamos? A ese consumo promedio que tendríamos en un determinado año, vamos a identificar valores como, por ejemplo, el que le voy a marcar ahora, que justamente es este que está acá. Fíjense que este es un valor máximo, ¿sí? Así también, a lo largo del año, voy a tener consumos con caudales menores, ¿sí? Lo mínimo, ¿sí? Pero en este caso a nosotros nos va a interesar el primer punto en rojo, que es el caudal máximo durante todo el año. ¿Me entienden? Entonces, ese consumo lo vamos a tener que tener en cuenta, porque si yo voy a diseñar una planta potabilizadora o una red de agua potable con el consumo medio diario, es decir, con el Q sub C, estoy muy seguro que cuando tengamos el día de mayor consumo del año, es decir, el primer punto en rojo, fíjense que el caudal con el que yo he diseñado mi planta o con el cual yo he diseñado mi red de agua potable, fíjense que ha quedado subdimensionado. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera yo tengo que ver, de buscar este valor, ¿sí?, de encontrar este valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo que yo tendría en el año? ¿Sí?
Es un gran dato que yo necesito saber. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sencillamente cuando diseñemos nuestra red de agua potable, el usuario se vea abastecido con ese caudal máximo que le marqué ahí con la flecha roja. ¿Estamos? Bien. Para poder encontrar ese valor máximo, la guía La Vilenosa nos propone una metodología que es muy sencilla. ¿Qué dice básicamente? A ese valor Q sub C lo podríamos afectar o mayorar básicamente por un coeficiente de ponderación, que es el coeficiente alfa 1. ¿Sí? Es decir, que ellos plantean que este Q sub C, que es el valor del caudal máximo, perdón, es el caudal medio diario de todo el año, si lo podemos mayorar con un coeficiente que nos lleve a este valor, yo básicamente tendría resuelto el problema. Entonces, para eso, las guías del ENOSA nos recomiendan que a ese valor Q sub C, ¿sí?, lo multipliquemos, al Q sub C, lo multipliquemos, me sale el asterisco, lo multipliquemos por un coeficiente que se llama alfa 1, que es un coeficiente diario. ¿Qué va a depender ese coeficiente? ¿Sí? Que siempre es mayor que 1, va a depender de la cantidad de población que nosotros tengamos en nuestro proyecto, y la guía de ENOSA, mediante una tabla de formulación, nos va a poder determinar lo que son los caudales, que en este caso se van a llamar caudales máximos diarios. ¿Estamos? Si alguien no entendió esto, me pregunta de vuelta y lo volvemos a explicar porque es crucial que lo entendamos. Si no, no vamos a poder continuar ni con un desarenador y no vamos a entender cuál es el concepto de caudal máximo diario, por ejemplo, al cual hemos llegado hasta ahora. ¿Dudas? Yo la verdad que no entendí, profe. Luca, ¿me decís? Perdón, no te Sí, escuché. si lo puedes repetir, Lucas, leo por favor. Bárbaro. Bárbaro. Vamos de vuelta a todo. A lo largo del año, en una determinada población, vamos a tener, si supiéramos nosotros, una determinada población que ya tiene una red de agua potable, que está asentada y que tenemos cómo medir esa cantidad de agua que ha gastado o utilizado esa población, nosotros podemos sacar el promedio anual de cantidad de agua que ha necesitado esa población para atender sus necesidades. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a encontrar en esa determinada población este valor de caudal medio diario, que es un valor promedio de todo el año. Yo fui a una red de agua potable de una determinada localidad, medí la cantidad de agua todos los días, ¿sí? La cantidad, hice un macro aforo de toda la localidad y descubrí cuánta cantidad de agua necesito, ¿sí?, o se abastece durante todos los días a lo largo del año. ¿Me explico? Entonces, en este caso, yo lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque voy a esa localidad y a la salida de mi planta potabilizadora puedo aforar, hacer una macro medición y medir físicamente cuánta cantidad de agua diaria necesita esa población. Y hago esta curva. A lo largo del día del año, fíjense que estoy midiendo los consumos de agua que he tenido. Y puedo determinar el caudal medio diario, que es esa línea roja que nosotros tenemos. Por eso es el caudal medio diario. ¿Me explicó? ¿Hasta ahí me sigues, Lucas? Sí, sí, profe. Bien. Si yo quisiera saber cuál es el caudal o cuál es el día de mayor consumo, yo en esta gráfica, en donde aforé toda mi planta potabilizada durante todo a lo largo del año, yo lo puedo identificar fácilmente.
y la detecto acá. ¿Sí? Y ese valor se llama Q sub D. Si yo hago una relación entre Q sub C y Q sub D, vamos a ver que, así como vos estás viendo, está ligada básicamente por un coeficiente que nosotros lo vamos a llamar alfa 1, coeficiente diario, que siempre es de mayoración, es decir, un valor mayor a 1. Si yo pudiese encontrar ese factor, ese coeficiente alfa, yo podría transformar, pasar directamente de un valor Q sub C, si lo multiplico por un coeficiente que le vamos a llamar alfa 1, podría tranquilamente llegar a Q sub D. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, que a partir de este valor, yo podría aplicar un coeficiente, ¿sí? Alfa 1, y llegar al valor de Q sub D, que es el caudal máximo del día de mayor consumo. Por lo menos promedio de todo el año. ¿Me explico? Profe, ¿y ese coeficiente alfa 1 se aplica en todo el periodo ese que está por debajo de la curva o solo para el día en el que llega al máximo? O sea, ¿iría variando o es fijo? No, ese coeficiente va a ser un valor fijo, ¿sí? Y que a nosotros, si nosotros estamos hablando de esta determinada localidad, hipotética, lógicamente, ese coeficiente va a ser fijo siempre, porque hay un solo día máximo de todo el año, en este caso. ¿Sí? Ahora, yo necesito saber cuál es ese valor de caudal máximo que tengo en el día. Porque imagínense, yo cómo diseño una red de agua potable. ¿Para este caudal promedio o para este caudal máximo que tengo acá? Y yo me voy para calcularlo con el caudal máximo. ¿Por qué? Porque en el máximo consumo que yo tenga de ese día más caluroso del año, por ejemplo, yo voy a necesitar una determinada cantidad de agua para que podamos abastecer. Entonces, yo necesito conocer Q sub D. ¿Me explico? Yo necesito conocer Q sub D para poder dimensionar mi red de manera tal de que no quede chica mi red si es que llego a utilizar solamente Q sub C. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bien. Pero si nosotros hago un zoom acá, en este valor Q sub D, que es el día de mayor consumo, y me voy a ese día de mayor consumo, voy a ver que en ese día de mayor consumo también tuve una variación. Y también tuve una variación y también la tengo que tener en cuenta. Entonces, en ese día de mayor consumo, lo primero que ubiqué es ese valor de Q sub D, que es un valor promedio, que es este. Pero si usted se ve en la gráfica que tienen esa hipotética de consumo o variación de consumo a lo largo del día, hay otro valor mayor todavía que al que yo había pensado que era el mayor, que justamente es este, que es el valor que nosotros denominamos Q sub E. ¿Sí? Entonces, yo les vuelvo a preguntar, una red de agua potable, ¿con cuál diseñarían ustedes? ¿Con este valor de Q sub D o con este valor de Q sub E? ¿Con cuál dimensionaría, Luca, usted la red de agua potable? Con el Q sub E. Con el Q sub E. Es decir, que usted quiere asegurar que a lo largo de todo el año y a lo largo de todo el día de mayor consumo, ¿sí?, su red pueda abastecer a ese consumo. Porque lo que usted está viendo son consumos básicamente. ¿Me entiende? Entonces, si tenemos consumos máximos en ese día de mayor consumo, en ese horario de las 11:30, yo tengo que buscar ese valor. ¿Sí?
Entonces el caudal con el cual yo voy a diseñar una red de agua potable va a ser con el valor de Q sub E. Ahora, ¿cómo hago para llegar al valor de Q sub E? Si es que yo a esa localidad, que es hipotética, no la puedo medir. Si yo tengo que diseñar una red de agua potable para Vaquero, yo no tengo macromedición. Y le puedo asegurar que muchas prestadoras de hoy en día no tienen la macromedición. No saben cuánta cantidad de agua se utiliza para cada población. Y a su vez, tengo que tener en cuenta todas las ampliaciones que no están declaradas. Entonces, ¿cómo hago para resolver ese problema? ¿Sí? Yo tengo que calcular Q sub E. Entonces, para ese caso, me dice que Q sub E va a ser igual a Q sub D multiplicado, ¿sí?, por un coeficiente que se llama alfa 2. ¿Sí? Ese coeficiente alfa 2 es un coeficiente de mayoración que me permite ir desde este valor Q sub D a este valor Q sub E. Y es un coeficiente de mayoración siempre mayor que 1. Es decir, que del promedio del día de mayor consumo me lleva a la hora de mayor consumo de ese día. Eso es lo que me hace ese valor de alfa 2, que es un coeficiente de mayoración. Ahora, Q sub D si recordamos anterior, va a ser igual a Q sub C por alfa 1. Que en la gráfica anterior, a ver si es que no lo bajo un poquito, que en esta gráfica anterior, ¿sí?, me llevaba desde el valor promedio del día, ¿sí?, a el valor máximo de ese día. ¿Estamos? Entonces, si yo hago una simple expresión algebraica, vamos a ver que Q sub E, ¿sí?, básicamente queda sintetizado como el valor de Q sub D, que es el valor promedio que tengo a lo largo del año, multiplicado por un valor alfa 1 y multiplicado por un valor alfa 2. Disculpen, que no sería Q sub C. Sí. Perdón, muy bien, perdón, tienen razón. Tienen razón. Esto es Q sub C. Muy bien, chicos, muchas gracias. Q sub C. Y Q sub C es el valor promedio, el consumo promedio que tengo a lo largo del año. Que ese es más sencillo de encontrar. Ese valor promedio es lo que nosotros vamos a definir como dotación, ¿sí?, promedio de cálculo. Y que por lo general nosotros lo vamos a denominar dotación de producción. Esa dotación de producción está en el orden de 350 litros por habitante por día. ¿Estamos? 350 litros por habitante por día. ¿Estamos? Si a ese valor promedio lo afecto por un coeficiente alfa 1, lo estoy llevando al día de mayor consumo. Si a ese valor o a ese producto que recién hicimos lo multiplico por un coeficiente alfa 2, lo estoy llevando del consumo de la hora de máximo consumo. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir definiendo caudales
característicos. ¿Sí? Vamos a definir, por lo tanto, un caudal medio diario, que va a ser la dotación promedio que nosotros vamos a tener de los 350 litros por habitante por día, y si a ese valor lo multiplicamos por un coeficiente alfa 1, ¿sí? Si a este valor lo multiplico por alfa 1, básicamente lo llevo a caudal, perdón, deshacer, al caudal máximo diario. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Si al caudal medio diario lo afectamos con un coeficiente de mayoración alfa 1, lo estamos llevando al caudal máximo diario. ¿Sí? Es decir, al valor promedio del año lo estoy llevando al caudal máximo a lo largo de ese año. La primera curva. Si a ese valor lo afectamos con un coeficiente alfa 2, ¿sí? Si a este valor lo multiplicamos por alfa 2, ¿sí? Estamos llevando ese caudal medio diario, ¿sí?, al caudal máximo horario. ¿Me explico? Es decir, el caudal máximo, es decir, el consumo máximo de la hora de máximo consumo del día de máximo consumo. El máximo maximorum, diría. ¿Estamos? Y con ese valor yo voy a diseñar una red de agua potable para garantizar que esa red de agua potable pueda suministrar agua durante todos los días del año y durante todas las horas de ese día de máximo consumo. ¿Me explico? Entonces, si yo... Ingeniero, disculpe, ¿cuál era el valor que dijo de CUBC? Q sub C, que es la dotación de producción, Sí, usted tiró un valor numérico, creo. este valor, Q sub C, que es la dotación de producción, está en el orden de los 350 litros por habitante por día. Listo, gracias. Muy bien. ¿Sí? Eso es la dotación de producción, chicos. ¿Sí? Eso es lo que yo tendría que producir con una planta potabilizadora. ¿Sí? Ustedes luego van a encontrar otro concepto diferente que se llama dotación de consumo. Es otra cosa totalmente diferente. La dotación de consumo la vamos a utilizar, por ejemplo, para cuando diseñemos una red de cloaca. La dotación de consumo es lo que efectivamente se gasta en un domicilio. Lo que efectivamente se gasta en un domicilio. Es decir, si yo pusiera un micromedidor en ese domicilio, podría medir lo que es la dotación de consumo real. Esa dotación para el diseño de proyectos cloacales, por ejemplo, está en el orden de 200 litros por habitante por día. Y uno se podrá pensar, ¿por qué en el consumo de una casa tenemos 200 litros por habitante por día y para el diseño de la red que administra o suministra agua a esa misma casa estamos diseñando con un promedio de 350 litros por habitante por día? La respuesta es muy sencilla, porque con los 350 litros por habitante por día, que es la dotación de producción, estamos teniendo en cuenta
el agua no contabilizada. ¿Me explico? Con este valor de 350 litros por habitante por día, nosotros estamos teniendo en cuenta el agua no contabilizada. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo que diseñar una red de agua potable, la dotación promedio es 350 litros por habitante por día. Si yo tengo que diseñar una planta potabilizadora, lógicamente que vamos a ir con la dotación de producción y vamos a diseñarlos con 350 litros por habitante por día. Si tengo que diseñar una estación de bombeo, voy con la dotación de producción que son los 350 litros por habitante por día. Si tengo que diseñar una red de cloacas, ya cambio. Voy con la dotación de consumo, que son 200 litros por habitante por día. Estos valores de 350 litros y estos valores de 200 litros por día dependen mucho de la prestadora de servicio para la cual usted está diseñando una red. Si usted, por ejemplo, se va a diseñar una red de agua potable para Buenos Aires, bueno, la dotación es mayor, son 400 litros por habitante por día. Acá en Salta son 350 litros por habitante por día. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Tengo un minutito, les corto y les mando de vuelta un link. ¿Les parece? Sí, profe. Ingeniero. Perfecto, ingeniero. Bárbaro.